Bienvenidos a Más allá de la historia. Hoy, en nuestro último programa, les propongo hacer un recorrido muy especial por todos los momentos que vivimos durante este año. Comenzamos con la independencia. Continuamos con la invitación que nos hicieron a recorrer la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán. Luego viene el general Manuel Belgrano con una personalidad intachable, lo mismo que el general José de San Martín y la amistad entre ellos. ¿Me acompañás entonces a recorrer todos esos momentos? Buenos días para todo Santa Cruz. Yo me llamo Juan Pablo Bulacio, soy guía de la Casa Histórica y les doy la bienvenida a este museo para festejar el 9 de julio, una fecha patria muy especial para todos los argentinos. Vamos a conocer la casa donde se declaró nuestra independencia el 9 de julio de 1816. La Casa Histórica de la Independencia es uno de los monumentos fundamentales de Argentina, ya que fue la sede del Soberano Congreso Constituyente que el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. De la casa que recibió a los congresales solo sobrevivió la Sala de la Jura. A lo largo del tiempo, la casa fue viviendo una serie de transformaciones que nos permiten afirmar que el edificio fue un testigo material de los distintos contextos históricos de Argentina. En la época colonial, la dueña de la casa era Francisca Bazán, quien había contraído matrimonio con el comerciante español Miguel Laguna en la década de 1760, cuando la casa todavía estaba en construcción. En su arquitectura era la típica vivienda colonial de élite, con grandes pabellones y habitaciones internas, todo cerrado alrededor de patios. En la fachada se encontraban los locales comerciales de Miguel Laguna y el famoso portal barroco. En el pabellón central se alojaba el salón comedor y las dependencias más sencillas, como la cocina y los cuartos de criados, se encontraban en el segundo patio. Este tipo de casas eran amplias porque necesitaban alojar a muchos parientes. Los muros gruesos de tapial separaban el exterior de la calle de la vida privada de la familia, y un elemento arquitectónico distintivo era la teja, ya que no todas las casas podían disponer de las mismas porque eran símbolos de estatus y de prestigio. A mediados del siglo XIX, el edificio se encontraba muy deteriorado. En esa época vivía en Tucumán el fotógrafo italiano Ángel Paganelli, que pudo capturar en una imagen al mítico portal barroco antes de ser demolido. Hacia 1869, Sarmiento promulgó la expropiación de la casa y durante 1876, en la presidencia de Avellaneda, se decidió demoler el frente para construir la oficina del Correo y Telégrafo Nacional, que en su arquitectura lucía una fachada neoclásica con elementos decorativos del mundo mediterráneo. Se siguió conservando el Salón de la Jura y algunas habitaciones de la casa. Por ese entonces, los gobiernos estaban preocupados en impulsar el progreso mediante el ferrocarril, los telégrafos y las inmigraciones, y no había mucho interés en la conservación de edificios coloniales. Hacia fines del siglo XIX, el estado de abandono se va a profundizar y va a ser denunciado por estudiantes que venían marchando desde distintos lugares del país, como ser Córdoba y Buenos Aires, en las peregrinaciones patrióticas. Voces tucumanas también se alzaron contra el abandono, como por ejemplo Guillermina Leston de Guzmán. En 1904, durante la presidencia de Roca, se tomó la decisión de construir un templete de estilo francés, demoliendo el correo y los restos de la casa y dejando únicamente al Salón de la Jura. Por ese entonces, Argentina tenía su mirada puesta en Europa y los gobiernos impulsaban grandes transformaciones urbanas al compás de su admiración por la arquitectura francesa. Delante del templete había un gran patio de homenajes donde la escultora tucumana Lola Mora emplazó los relieves del 9 de julio y del 25 de mayo. Con el paso del tiempo, el templete va a ser blanco de muchas críticas. Muchos se burlaban sosteniendo que era un fanal o una quesera. Entonces comenzó a cobrar fuerza la idea de reconstruir la casa. En los años 30 va a surgir una corriente nacionalista que propiciaba el rescate de la herencia colonial. Entonces el Estado tomó la decisión de revalorizar edificios como ser cabildos e iglesias antiguas. En este contexto, en 1941, la casa fue declarada Monumento Nacional y hacia 1942 se inicia su reconstrucción a cargo del arquitecto Mario Busquiazo, un especialista en edificios coloniales que ya había intervenido en el Cabildo de Buenos Aires.
En búsqueda de rigor histórico, Busquiazo se va a basar en las fotos que había sacado Ángel Paganelli, en unos planos que se habían trazado en la década de 1870 y en unos cimientos que halló en algunas excavaciones que va a hacer delante del templete. Finalmente, la casa reconstruida va a ser inaugurada el 24 de septiembre de 1943. Bienvenidos a Casa Belgraniana, la recreación de la casa del general Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820. Soy la licenciada Gigliola Petrelli, miembro del Instituto Belgraniano de Tucumán y guía de este solar histórico, quien les va a contar la vida del general Belgrano en esta provincia de Tucumán para introducirnos un poco más en la vida del general Belgrano y poder admirarlo cada vez más. Y no solamente hay que conocerlo, sino también hay que imitar sus gestos, sus valores, no solamente para transmitirlos a las actuales, sino también a las futuras generaciones para el engrandecimiento de nuestra patria. Contaba, Casa Belgraniana es la recreación de la casa de general Belgrano cuando vivió en Tucumán entre 1816 y 1820. Ya había estado antes en nuestra provincia, en 1812, cuando fue la batalla de Tucumán. En esa oportunidad se alojaba en la iglesia de San Francisco, frente a lo que es Plaza Independencia, plaza principal. Luego estuvo en 1814, después que le entrega el mando al general San Martín. Y en 1816, el Congreso, reunido en la Casa Histórica, se había enterado que Belgrano había regresado de Europa de una misión diplomática y lo cita a participar en una sesión secreta el día 6 de julio, que no solamente fue conmovedora, sino decisiva, porque a los 3 días, el 9 de julio, se creó la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. Luego este congreso decide nombrarlo a Belgrano jefe del ejército, un ejército que estaba a 2 cuadras de este lugar, así que el Cabildo de Tucumán decide donarle a Belgrano un terreno para que construya su casa cerca de este cuartel. Nosotros estamos en un lugar lo que vendría a ser doblemente histórico, porque en esta zona, en 1812, fue lo que se conocía como el Campo de las Carreras, es decir, el lugar donde se libró la batalla de Tucumán, una batalla muy importante que salvó la causa de la Revolución de Mayo. Vamos a hablar más adelante sobre ese tema. Y en 1816 este lugar fue parte de la propiedad del general Belgrano. La forma de la casa se ha tomado de acuerdo a la descripción histórica de la época, que decía que su casa era de adobe, pintada de blanco, con techo de paja, que había 5 habitaciones. Acá se hicieron 3 por una cuestión de espacio. Una habitación dormía el general Belgrano, otra un ayudante, tenía una cocina, un comedor, una caballeriza, contaba con un pozo de agua y con un pacará, una especie de árbol, y esa es la descripción que encontramos hoy en día de cómo era su casa en aquella época. La forma de esta casa no se sabe cómo era originariamente, se sabe esa descripción. Así que la forma de esta casa está tomada de un cuadro de un pintor italiano que se llama Onorio Mossi, que es un artista que se radicó en Tucumán en 1911. Él hacía investigaciones que luego las plasmaba en su obra. Entonces él pintó un cuadro que se llama el cuartel del general Belgrano en la Ciudadela. Y de acuerdo a la forma que el pintor le da a la casa en ese cuadro, es la forma que se le dio a esta casa, pensando que algún rigor histórico tendría. Ahora sí los invito a pasar a conocer la casita. Vengan por acá, por favor. Vamos a ver en esta primera sala, por ejemplo, una vitrina que cuenta con billetes y estampillas con la imagen del general Belgrano, sobres que hizo el Correo Argentino para conmemorar los 200 años del éxodo jujeño en la batalla de Tucumán. Lo más antiguo que tenemos aquí en Casa Belgrano expuesta es un jarrón con la imagen del general Belgrano esmerilada, que se hizo para conmemorar los 100 años de la Revolución de Mayo. Acuérdense que el general Belgrano fue el ideólogo de la Revolución de Mayo. Y también vamos a encontrar una medalla que se hizo para conmemorar los 100 años de la creación de la bandera. El general Belgrano, en febrero de 1812, lo envían a Rosario a fundar 2 baterías. Una la llamó Independencia y otra Libertad, que eran grupos de soldados que con cañones tenían que defender la orilla del río Paraná del avance de los realistas que se encontraban en Montevideo. Veía en ese momento Belgrano que tanto el bando realista como el patriota usaban la misma escarapela, que era roja. Entonces, para diferenciarse del bando enemigo, Belgrano escribió al primer triunvirato una carta pidiéndole que lo autorice a crear un distintivo. El 18 de febrero el gobierno de Buenos Aires lo autoriza diciéndole que tenía que ser blanca y azul celeste. A los días el general Belgrano creó la bandera
que era de dos franjas horizontales, la superior era blanca, la inferior era celeste, y ese día le escribe al gobierno de Buenos Aires diciéndole que no habiendo bandera la mandó a hacer conforme a los colores de la escarapela blanca y celeste. Es decir, que General Belgrano para los colores de la bandera se inspiró en los colores estipulados por el triunvirato para la escarapela. Y la teoría más fuerte es que el triunvirato tomó esos colores de la banda de la familia de los Borbones, que era celeste, blanca, celeste. El día que Belgrano crea la bandera, recibe una orden del gobierno de Buenos Aires que le dice que abandone Rosario y que se dirija al norte para hacerse cargo de un ejército que había sido derrotado en el sur de Bolivia, conocido como Alto Perú, el sur de Bolivia. Así que cuando llega al norte se da cuenta que tenía pocos soldados este ejército, que no podía enfrentarse a los realistas, que eran el doble. Así que para evitar que la población de Jujuy sea prisionera, le pide que abandone el territorio, pero no de cualquier forma, sino dejando tierra arrasada. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente debe llevar lo que podían con ellos, y lo que no podían transportar, como la caza, la cosecha, la tienen que quemar, porque justamente la estrategia de Belgrano era no dejar nada que le pudiera servir al enemigo. Es decir, que cuando lleguen a Jujuy no encuentren casa donde refugiarse, no encuentren alimentos que consumir, no encuentren metales con que fabricar armas. Inclusive habían arrojado sal en los pozos de agua o animales muertos para contaminarle y así debilitar al bando enemigo. Tuvieron referencias a través de amigos en común, además de Milá de Roca y de Holmberg, ¿no? O sea, lo que hoy vemos como en Facebook, amigos de amigos, esos referidos. Y que San Martín cuando llega, seguramente sabe muy bien, o se entera muy bien, de quién es Belgrano, porque seguramente no hay que olvidarse que Belgrano, para marzo de 1812, ya tenía una gran actividad de la Revolución de Mayo por la primera junta, la campaña del Paraguay, y ya estaba en campaña hacia el Ejército del Norte, y 15 días antes había izado por primera vez la bandera nacional. O sea que Belgrano estaría casi en la tapa de los diarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había tenido su campaña, por supuesto, al Paraguay, a la banda oriental, había sido partícipe necesario y, digamos, uno de los grandes promotores de la Revolución de Mayo. O sea, todo eso San Martín sin ninguna duda lo conocía muy bien y sabía quién era Belgrano, eso desde ya. Que se conocían, digamos, como se dice hoy, de mentas muy bien los dos. Ahora, ¿cómo llega esa amistad? ¿Cómo llegan a profundizarla? Primero es epistolar, con un montón de cartas antes de conocerse, donde hay primero un trato siempre muy respetuoso, muy señorial de la época, pero se nota también cómo van tomando confianza en el encabezamiento de las cartas, desde mi señor hasta mi gran amigo, mi estimado amigo, en fin, ese trato que es afectuoso y de confianza que van tomando justamente una amistad que creo que se empieza a sellar antes de conocerse, empiezan a saber un poquito más cada uno de ellos. Van entrando en confianza y van pasando de qué pensará usted de mí, o qué idea hay amigo, qué idea tendrá usted de mí, que es la primera que conocemos, es esa famosa carta, de consejos militares, de referencias a Milá de Roca, que hacía de correo, digamos, llevándole cuadernillos de táctica y estrategia. Y ahí Belgrano, que era, como decíamos al principio, el hombre más poderoso, por decirlo de alguna manera, porque había triunfado en Tucumán y en Salta, que podía haber sido el dueño del país en ese momento, humildemente pedía y aceptaba los consejos de San Martín. Cuando en cualquier otro momento se podía haber subido al caballo, al bronce, y no haberlo hecho. Eso también demuestra que este acercamiento amistoso lo hace en el apogeo de su carrera. No es un general derrotado que después pide consejo. Y también destacar que San Martín tenía un grado menor militar que Belgrano, que Belgrano tenía el grado militar más alto del ejército argentino. Milá de la Roca, el comerciante español que ha sido secretario de Belgrano y que ha conocido a San Martín,
Tomás Guido, que ha sido el secretario de la misión, una de las primeras misiones diplomáticas de Mariano Moreno. Y también lo que son los americanos que se han encontrado en Cádiz. Recordemos que estaba toda la trupe de diputados americanos en Cádiz, con los que San Martín frecuentaba las famosas 7 librerías, que recurrían los americanos en Cádiz. Las librerías eran como bibliotecas, o diríamos hoy en día, con una especie de café literario, donde ahí se compartían las ideas de la época, sin duda, como decía recién Manuel Belgrano, siendo Belgrano, precisamente en este juego de palabras, siendo Belgrano ya un personaje muy conocido para 1800, fines de 1810, para 1811 y principio de 1812, sin duda San Martín sabe ya muy bien quién es Manuel Belgrano. Lo importante es que dejaron testimonio y que si bien conocemos muchas de las palabras elogiosas de Belgrano hacia San Martín, a pesar de no tener las cartas de San Martín, sí tenemos cartas de que San Martín intercambió, por ejemplo, con Guido, intercambió con los pedidos del gobierno que vamos a ver adelante, que nos permiten armar una semblanza de lo que San Martín pensaba sobre Belgrano. Un nuevo aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador General San Martín. Siempre es bueno recordar algunos aspectos de su vida y tratar de llevar conocimiento a la gente para que este personaje tan admirado y tan querible para todos los argentinos se lo conozca un poquito más, porque yo siempre sostengo que no se ama lo que no se conoce, y entonces, si lo conocemos, lo vamos a amar un poquito más. Y la idea hoy es tratar de tener los datos ya quizás conocidos, refrescarlos un poquito y traer algunas perlitas como para amenizar la historia. Sabemos que nació en Yapeyú, un 25 de febrero de 1778, el menor de 5 hermanos, la mayor una mujer, después 4 varoncitos más, algunos de ellos nacieron del otro lado del río Uruguay, y los últimos 2, o sea, José Francisco y Justo Rufino, nacieron del hoy lado argentino. En esa época, obviamente, todo perteneciente al Virreinato del Río de la Plata. Sus padres, ambos españoles, del distrito de Palencia, Juan de San Martín, capitán de los ejércitos reales, y Gregoria Matorras, que también habían venido por separado y se casan aquí en Buenos Aires. Gregoria era prima de uno que fue un Jerónimo Matorras, que fue gobernador de la provincia de Tucumán a mediados de 1700, y fue con él el que vino a América. Y esto hago ese hincapié porque no había familiares en las Provincias Unidas del Río de la Plata o en el Virreinato del Río de la Plata que San Martín pudiese tener como relaciones familiares para cuando su regreso 30 y pico de años después. ¿Y por qué digo el regreso? Porque en 1781 dejan Yapeyú, toda la familia, para instalarse en Buenos Aires durante 3 años, y por cuestiones laborales de Juan de San Martín pasan a España. Así que un joven, San Martín, vivió 3 años en Yapeyú, otros casi 3 años en Buenos Aires, donde seguramente habrá aprendido a leer y a hacer los primeros palotes de escritura, y se viaja con toda su familia a España para instalarse primero en Málaga, después en Cádiz. Y allí inicia la carrera militar a los 11 años, ingresando en el regimiento de Murcia. Uno dice 11 años, ¿no? Y bueno, era la edad mínima para ingresar y que se le permitía por ser hijo de un capitán. Los otros tenían que entrar a los 12 o a los 13 años. Y toda su familia, obviamente menos todos sus hermanos, menos su hermana obviamente, hicieron la carrera militar en distintos ejércitos. Algunos fue a Filipinas, otros estuvieron en Francia. Todos los hermanos San Martín formaron parte del ejército español. Y San Martín, dentro del ejército español, tuvo una muy buena carrera. Llegó a capitán de infantería, ya ascendido a teniente coronel. Peleó en África, estuvo también embarcado como infante de marina.
tuvo una carrera muy importante y sobre todo se destacó en la Guerra de la Independencia de España cuando la península es invadida por Napoleón Bonaparte. Ahí tenemos que recordar que esta lucha entre franceses y españoles provoca lo que nosotros llamamos después la Revolución de Mayo, porque lo que hace Napoleón es apresar al rey Fernando VII y a sus sucesores y nombrar a su hermano José Bonaparte, Pepe Botellas, porque le daba al Chupi, como rey de España. Al llegar la noticia a Buenos Aires de que el poder del rey había caído, obviamente hay que aclarar algo. Todas las colonias en América no eran propiedad de España, sino del rey. Y al no estar el rey, los americanos consideraban que ese poder pasaba al pueblo. Ese sería el argumento para la Revolución de Mayo, las revoluciones de Mayo y las que se dieron en todo el continente sudamericano. San Martín obviamente se entera de esto. Hay que recordar que las comunicaciones no eran tan fluidas. Habría que ver cuándo se enteró San Martín de lo que había pasado en el Río de la Plata y cómo se enteró. Y él, ya terminada esa guerra, donde ya no había mucho más que hacer dentro de su carrera militar, porque él, al ser americano, no iba a ser ascendido a general, no iba a ser general de un ejército español en Europa, sí lo podría haber sido en América. Decide retirarse del ejército, pedir permiso, con una pequeña mentira. Él dice que tiene que atender sus negocios en Lima, cosa que no era cierto, porque él ni siquiera tenía negocios aquí en Buenos Aires o ni siquiera en Corrientes, porque no había quedado nada, ni siquiera le habían quedado parientes directos, sí algún pariente político colateral por parte de su madre, pero que con quienes no tenía ningún tipo de contacto. Entonces, con esa pequeña mentirilla que él hace, pidiendo licencia para ocuparse de esos negocios en Lima, el ejército español se lo otorga con una excusa que es muy simpática. Se lo otorgan rápidamente porque de esa manera se ahorraban un sueldo de capitán. Y a su vez, si él iba y atendía sus negocios en América, podía generar recursos y pagar impuestos que engrosaran las arcas del Reino de España. Los programas regionales también dejaron sus historias, vecinos que ya no están, lugares que se perdieron, pero la historia sigue más viva que nunca. ¿La recordamos juntos? Desde 1918 existía en Puerto Deseado la inquietud de fundar un frigorífico ovino donde desembocara la producción de la zona. Su instalación respondió a una doble necesidad, la interna, para resolver el problema de los campos sobrecargados de ganado, y la lejanía de otros frigoríficos como San Julián y Río Gallegos. La externa, relacionada con la exportación de carne enfriada requerida por el mercado europeo, especialmente el inglés. Menéndez Betti presenta un proyecto ante el Congreso Nacional en 1918 y ya para 1922 se constituye la Sociedad Cooperativa Frigorífica de Puerto Deseado. El 12 de noviembre de 1922 se inicia la construcción de la fábrica. Ya en el año 1926 se realiza la primera faena, que alcanzó la cifra de 82.165 ovinos sacrificados. En el año de 1927, la empresa se transforma en Sociedad Anónima Frigorífica de Puerto Deseado, hasta que en el año 1941, un 1 de julio, pasa a pertenecer a la Corporación Argentina de Productores de Carne, CAP. En febrero de 1969, por descentralización de la empresa, pasa a denominarse CAP Puerto Deseado SAIC, de la que CAP es el socio mayoritario. Conforme al nuevo régimen, la empresa está dirigida por un directorio integrado por ganaderos de la zona. Bueno, mirá, la CAP fue una fuente de trabajo de mucha importancia para nosotros, porque en esos años no había más que eso. Y me gustaría que vuelva de vuelta a faenarse. Sería lo más importante, ¿no? Que vuelva todo lo que fue un tiempo que fue muy bueno. Y ese fue un tiempo muy bueno que ojalá se repetiría, ¿no? Eso sería lo que más me gustaría, ¿no? Nosotros si hubiera empezado de vuelta la faena así como se trabajó, volveríamos de vuelta. ¿Sabes qué lindo que es?
Y nos dio no sé qué, porque viste que cambiaron todo, ahora a pesquera, lo que era antes. Aparte vos veías el tren, igual todo ahí cuando traía la hacienda. Un orgullo muy lindo. Ojalá volviera. Ojalá volviera algún día. Va a ser medio difícil, ¿no? Para mí CAP era todo, era como mi casa. Parecía yo dueña de CAP. La quería mucho y extrañé mucho al dejarla. Si me dan las tabas iría, sí señor. Sí. Todo porque era un compañerismo muy lindo. Para mí fue algo grande porque fue el primer trabajo que tuve. Y lo que significó fue lo que más importancia tuvo para mi CAP fue lo que conocí. Llegué a conocer. Lo único que no alcancé a conocer de la provincia es de la parte del lago argentino al Turbio. Pero después todo lo demás, conocí todo. Para mí fue algo que yo aprendí a trabajar, porque yo vine y ingresé a trabajar ahí y yo en esa época tenía 19 años. Vos imaginate, fue toda mi juventud ahí prácticamente y fue una fuente de trabajo, un momento lindo, pues fueron momentos muy lindos que pasamos con nuestras compañeras y con toda la gente que venía de afuera. Fue una cosa muy linda. Que te digo, que si hoy volviera a empezar y pudiera trabajar, vuelvo a trabajar. Sí, yo creo que fue uno de los puntales importantes que tuvo Deseado en cuanto a su desarrollo y en cuanto a lo que produjo Deseado, porque realmente era una fábrica de producción genuina, donde el producto final traía trabajo y de alguna manera riqueza para la ciudad, ¿no? La Deseado no lo toca a nadie. Sería el pueblo más pujante de Santa Cruz. Si reviviría todo lo que teníamos antes, el Deseado sería, ¿qué? Si algún día se abriera de vuelta la fábrica, no sé, yo me siento como para poder trabajar todavía, no le esquivo al trabajo, no por la edad que tenga. Me gustaría ni que sea un mes trabajar para recordar viejos tiempos. Porque pese al apogeo que tuvo ese fuerte, la importancia geoestratégica que tiene ese fuerte, nosotros nos fuimos olvidando, y no solamente lo olvidamos, sino que le damos el nombre a la Real Compañía Marítima como el fuerte, y el fuerte es lo que a nosotros los deseadenses nos debe orgullecer y sacarle provecho, que es lo que yo le digo a la mayoría de... Claro, que tratás de difundir. De difundir, que saquémosle provecho porque ese fuerte estaba hecho con un fin, el fin de proteger un reino. El semanario El Orden fue fundado un 5 de agosto de 1920 en Puerto Deseado por Ramiro Ramos. Ramos había nacido en Sahagún, provincia de León, España,
allí por el año 1866. Llegó a Puerto Deseado un 15 de agosto de 1894 en carácter de ayudante de la Capitanía del Puerto, cargo al que renunció ni bien arribó a nuestra ciudad. Vale recordar al grupo de hombres que fueron los gestores de este periódico, como Esteban Martinovic, Tancredo Masuccelli, Francisco Ferreiro, Ángel Pacera, Aquiles Citanti, entre otros. Ellos han prodigado todo el fervor y la pujanza del propio temperamento a favor del país de adopción, sin solicitar jamás retribuciones, anhelando únicamente el triunfo de las buenas causas y de la verdad. Esto se ve reflejado desde que en el primer número dijo Ramos: nuestros propósitos, nuestros rumbos se circunscriben a estas tres sublimes palabras: verdad, justicia y honradez. Ramiro Ramos falleció en agosto de 1929 a la edad de 63 años en Puerto Deseado. El semanario El Orden es el decano de la prensa santacruceña. Un agradecimiento a la familia de Teófilo López, quien nos ha facilitado estos ejemplares para que podamos transmitir a través de ellos la historia de Puerto Deseado a partir de 1920. Por eso queremos brindarle este testimonio de su esposa, doña Ángela Huiche de López. Doña Ángela, cuéntenos cómo llegaron a sus manos estos ejemplares. El señor Ramiro Ramos, el director del orden, se lo dio a mi esposa y los trajo acá y yo los conservé hasta ahora. Muy bien, y también le vamos a presentar a su hija Ángela. ¿Cómo hicieron para conservarlos en tan buen estado? Y siempre los guardamos porque fue un obsequio que le hizo don Ramiro Ramos a mi padre y lo guardamos como una reliquia y los conservamos y los seguiremos conservando mientras sigan nuestros hijos y demás familiares. Y bueno, nosotros con el correr del tiempo nos vamos dando cuenta que es una fuente de información preciosa, muy rica, y que desde el vecino que quiere ver el nacimiento de su bisabuelo, o que quiere ver cuándo fue el club, o cuándo fue un campeonato, o cuándo vino un barco, y está todo en el orden. Lo más gratificante es saber que en la biblioteca, por ejemplo, la gente que quiera saber qué pasó en Deseado estos 20 años, bueno, estos 88 años en realidad, pero bueno, yo hablo de estos 20, tiene un relato. Están los nacimientos, está toda la vida social, cultural, deportiva, económica. Es más, el orden, como ustedes se lo habrán ojeado y saben, traía noticias internacionales. Era una maravilla, era un periódico, el decano de la prensa santacruceña, y muy completo y muy bien llevado. ¿Vos querés saber qué pasaba en Deseado en el 99? ¿Qué pasaba ¿Qué decía el orden sobre la pesca, por ejemplo? Que ahora se acuerda todo el mundo. ¿Qué decía el orden? Vayan a la biblioteca y vean qué decíamos en el 95, cuando hablábamos de que nos dejaban las migajas del banquete. Y bueno, un tesoro incalculable en cuanto a su resguardo. Y como ya se había empezado a colocar en el papel el cloro para su mejor mantención y más blanco, esto hace que, aunque no lo tocásemos, se estaba desgranando el papel, se estaba rompiendo el papel. Más allá de que alguien pueda estar de acuerdo con las opiniones del periódico o las opiniones mías, ese pedacito de historia de Deseado está escrito ahí. A principios del siglo pasado, el desierto era desafiado por unos pocos pioneros decididos a conquistar y engrandecer el suelo patagónico. Fue así como en 1908, las empresas de José Menéndez, Mauricio Brown y José Blanchard se unieron dando lugar a la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, que comenzó con almacenes de ramos generales, estancias y una flota naviera propia. Desde sus inicios, los habitantes de la Patagonia bautizaron a la nueva empresa como La Anónima.
para mí sí, fue un orgullo trabajar y porque bueno, ya te digo, era el mercado más grande que había y para empezar a trabajar ahí era como, qué sé yo, una cosa buenísima. No, quedó muy marcada. O sea, fue mi escuela. O sea, no llamémoslo universidad, pero uno sale de sextorado y estuve 2 años pero fue mi escuela. Ahí aprendí todo. O sea, todo lo que pude llegar a aprender y a saber, lo aprendí en Anónima. Y como yo, todos los muchachos que estábamos ahí. Así que para mí fue una alegría de poder ir a trabajar a una casa tan importante, ¿no? Porque en ese tiempo era muy importante la Anónima. Así que tengo en mi corazoncito la Anónima puesta. Él, con la ingenuidad con que se movía en la vida, ya te digo, con lo solidario que era y con el fanatismo que tenía sobre las cosas, por la naturaleza en especial. Mi mejor amigo. Muy difícil, no sé, catalogar a alguien cuando sos amigo es muy difícil. Era una persona que no tenía vueltas, que no tenía malas intenciones. Él, como te digo, le encontró el buen sentido a la vida, porque bueno, como en todos lados y en todas las familias pasan cosas. Nosotros tuvimos la pérdida de nuestros padres y quedamos, y él siempre poniéndole esa sonrisa, porque si hay algo que lo caracterizaba a Mario era... Y bueno, y si te veía bajoneado, él venía, una sonrisa, vení, vamos, como que era el que le levantaba el ánimo a todo el mundo. Además, mi nene se llama Mario justamente por él. Yo me acuerdo que esa noche me quedé con mi guitarra y sacando la canción de Silvio Rodríguez, ¿A dónde van? Porque, no sé, pero me pareció que la letra era algo que personificaba el momento ese tan duro que estaba viviendo, ¿no? Porque la tristeza que sentí en ese momento, el dolor, fue grande. Bueno, dicen que el pueblo fue uno de los días más tristes de Puerto Deseado, ¿no? ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las endijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales cual gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿En qué estarán convertidos mis viejos zapatos? ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un árbol? ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron
mis palabras sucias de sangre de abril. ¿A dónde van ahora mismo estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde va lo de todos los días? El descalzarse en la puerta, la mano amiga. ¿A dónde va la sorpresa casi cotidiana del atardecer? ¿A dónde va? Y así fuimos compartiendo muchas historias interesantísimas y riquísimas durante este año. Y las locales dejaron un sabor particular. ¿Me acompañás a recordarlas? Bienvenidos a nuestro Museo María Auxiliadora, el edificio antiguo del Colegio María Auxiliadora, aquí en la ciudad de Río Gallegos. Corría el año de 1901. En esta goleta que estaba a mis espaldas, llega en la goleta Emma, llegan las primeras hermanas a la ciudad de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, un pueblo pequeño en el cual más o menos alrededor de 500 familias más o menos eran las que rodeaban quizás este edificio. Las primeras hermanas, la hermana Teresa Braguti, cumple la función de directora, y la hermana Margarita Bataneo, de maestra. Llegan desde la misión de la Candelaria en Río Grande y abren el colegio ese mítico 10 de marzo de 1901. Acá nos encontramos en una de las aulas. El 18 de marzo de 1901, las hermanas abren para la primer quincena las primeras 15 alumnas que llegan a esta aula. La cronohistoria habla de que 30 alumnas se presentaron ese día para iniciar las actividades escolares en nuestro colegio. 15 alumnas en este salón y 15 alumnas en el próximo salón que vamos a ver. En este lugar ustedes pueden hoy encontrarse con distintos elementos que han pertenecido a la historia educativa de nuestro colegio, como estos animales embalsamados que han pertenecido al laboratorio de físico-química, ¿sí? Y que en algún momento del proceso escolar han sido parte, obviamente, de la enseñanza y hoy los tenemos aquí como material de exhibición. En este lugar también contamos con algunos elementos que yo les quiero contar básicamente, que tienen que ver con los inicios. Allá por octubre de 1900, el padre Juan Bernabé toma este desafío de construir nuestro colegio. Así, el 4 de octubre de 1900, él compra este terreno en el cual se encuentra nuestro colegio por 2,60 pesos y comienza con la construcción. Este pequeño pilar que ustedes están observando ahora pertenece a los materiales originales que él ha utilizado para construir nuestro edificio.
Nuestro edificio actualmente cuenta con la estructura original y los pisos reales y las maderas de lenga que él mandó a traer desde la isla Dawson frente a Punta Arenas para construir nuestro colegio. Por eso le muestro este pilar que obviamente tiene mucha historia y más de 125 años. Ahora vamos a seguir visitando nuestro museo hacia la otra aula que formaba parte de la escolaridad de este espacio. Esta aula, la segunda, aquí también concurrían 15 alumnas. Las fotografías que tenemos en nuestras paredes pueden detallar cómo eran distribuidas en este lugar. Hoy por hoy tenemos mobiliario antiguo que ha pertenecido también a nuestro edificio. Aquí se cree que concurrían o asistían las alumnas más grandes. Obviamente que la enseñanza en los orígenes contaba con un un programa académico muy similar al nuestro, con las materias básicas, lengua, matemática, historia. Y en este salón, obviamente que allí recibían ellas su formación. Después de nuestro año centenario, dio la posibilidad a la construcción de nuestra cuarta etapa, digamos, de ampliación del edificio María Auxiliadora, que tiene que ver con el gimnasio. A partir de allí, nuestro año centenario fue en el año 2001, y gracias a la presencia de la hermana Marta Timosi, quien hizo la gestión para realizar la ampliación de este espacio, y gracias a que la policía hizo el traslado de su escuela de cadetes, que fue trasladada hacia otro lugar, le da la posibilidad al colegio de ampliar y construir el gimnasio en ese lugar. De este modo, damos por finalizado nuestro recorrido. Obviamente que este espacio guarda mucha historia, muchas anécdotas, muchos recuerdos, muchos llantos y alegrías. Y sin duda que para nuestras exalumnas y exalumnos no deja de ser un lindo lugar o un espacio donde todas estas emociones se juntan, y por eso los invitamos a que cuando estén por ahí de visitas en Río Gallegos o cuando tengan los deseos, vuelvan a visitarnos y vuelvan a recorrer estos espacios que en algún momento también fueron suyos. Bueno, en realidad Yenujo No comienza después de un taller que se dio en educación con 3 chicos que seguían con el interés de seguir navegando, y un grupo de amigos, ¿no?, que decía, bueno, mira, necesitamos hacer algo. Veíamos los chicos que empezaban a aspirar pegamento fuera de las escuelas y eso, y dijimos, nada, había la posibilidad, había el tiempo, y dijimos, bueno, hagamos una asociación donde yo sé enseñar a remar. Yo aprendí de Marcos Olivadey, de la Fundación Conociendo Nuestra Casa, de Puerto Deseado, del Club Náutico Capitano Neto, del hijo querido Capitano Neto también de Deseado, y nada, ahí empezamos con la asociación, ¿no? De eso seguimos con esos 3 alumnos. El agua acá es distinta a la de Puerto Deseado, yo soy de Deseado, ¿no? Y dijimos, bueno, primero hay que comprar un traje de neopren. Después dijimos, cuando juntamos, hacemos una feria con los papás de los chicos, y de esos 3 chicos después fueron 5, 10, se fueron sumando los primos, los amigos, y la actividad siempre fue libre y gratuita, ¿no? Y eso permitía que los chicos de los barrios se acercaran y conocieran la actividad, ¿no? Con esa primera feria de empanadas que hicimos acá en la Escuela 33, en el comedor de la Escuela 33, me acuerdo, juntamos fondos y vendían 2 kayaks que los vendían acá en el barrio del Náutico, y esos fueron los 2 primeros embarcaciones de la asociación. Y nada, ahí a
bueno, ahora lo que tenemos, ¿no? Sin duda, cuando empezamos, Prefectura nos pidió un lugar fijo para salir, hablamos con la gente de Surgas, y que tenía el viejo muelle de gas y ellos nos cedieron el muelle. Y de a poquito fuimos limpiando, ordenando, digamos, el espacio que tenemos. Antes le decían la Villa Cariño, porque en realidad había botellas, nada, preservativos, había todo. Y hoy es un espacio recuperado, ¿no? Porque desde el container que nos cedió la Armada con el capitán Wisi en su momento, junto con el mástil, a plantar árboles, pinos, cipreses, tamariscos, álamos, sauce, todo eso se hizo en la asociación, ahí en el predio, que la gente decía ahí no planten nada porque no va a crecer nada, y en realidad nosotros dijimos, bueno, hay que probar, ¿no? Lo mismo, ¿no? Esto de no, en la ría no se puede navegar, o nada, tiene mucha corriente, mucho viento, bueno, probemos, ¿viste? Empecemos, arranquemos y hagamos, ¿viste? Y ahí estamos, ¿no? Con eso, ya los árboles crecidos y muchos chicos que pasaron por la asociación. Estoy hace 22 años, ahora el 2 de octubre cumplimos años, así que estamos en este mes festejando, y son 22 años, ¿no? Más un año más que tuvimos aparte del taller, ¿no? Que ahí empezó todo. Y así que estamos, toda una vida. Y Yenujo, no, para mí es familia, ¿no? Es mi segundo hogar. Yo, lo que me permitió Yenujo, no, es poder estudiar también. Eso es bueno. Luego, en 1889, queda definitivamente conformada la primera comunidad salesiana en Río Gallegos, ¿sí? Es así que luego en 1891 llegan los diferentes integrantes. El decreto, está esta diferencia porque el decreto desde Roma de la institución salesiana es la creación en 1889, pero el asentamiento propio de los 4 primeros salesianos que estuvieron fue en 1891, de los cuales el director era Beauvoir, ¿sí? Y me salté de que la primera escuela, que fue en Puerto Santa Cruz, fue llevada adelante por Ángel Sabio, pero el creador fue el padre Beauvoir. Lo mismo que en Río Gallegos, ¿no? La instala el padre Ángel Sabio y luego viene Beauvoir y la continúa. Desde 1891 en adelante comienza esa gran peregrinación y acompañamiento a la localidad, donde, como dije en algún momento, la población de mayor acompañamiento desde los salesianos y evangelización eran la gente, el peón de campo, el obrero de los puertos, el obrero de la SWIFT, que era la empresa principal del lugar, y también acompañar pueblos originarios que se acercaban básicamente por el tema del trabajo, por el tema de la comida. Continúa esa evangelización hacia el sur, y es así como que en fines de 1898, principios de 1899, un salesiano es encomendado para la construcción de lo que hoy conocemos como nuestra catedral, ¿sí? La primera parroquia en la localidad de Río Gallegos, y bueno, en esa obra está el padre Bernabé, sí, que era el sacerdote que se dedicaba a las construcciones, básicamente. Luego vino el padre Crema, otra parte de la historia, pero el padre Bernabé fue el que hizo y colaboró y construyó las parroquias de Río Gallegos, lo que es Catedral hoy, en Punta Arenas, en Nuestra Señora la Candelaria, en gran parte del sur argentino. El que la llevó adelante fue el padre Bernabé. 30 años. Yo sinceramente le agradezco a Dios ese regalo que me dio en Río Gallegos, de poder dedicar mi vida durante tanto tiempo a los demás.
Solamente les digo una cosa. Si uno quiere vivir feliz, tiene que hacer felices a aquellos que los rodean. Hoy cerramos un año de relatos, memorias y emociones. Más allá de la historia, fue un viaje que nos permitió mirar para atrás para comprender el presente y poder proyectar hacia el futuro. Queremos agradecer infinitamente a Canal 9 Santa Cruz y toda su gente por habernos abierto las puertas y confiar en este espacio. Y a ustedes que están del otro lado, muchas gracias por acompañarnos, porque sin ustedes no hay historia que tenga sentido. Nos vamos con la firme convicción de que todos nuestros encuentros van a quedar grabados en sus mentes y en sus corazones. Felices fiestas para todos y que el año que viene nos encuentre con más historias, más preguntas, pero con la misma pasión por narrar lo que nos une más allá de la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta pronto.